Hola. Aplausos muy inmerecidos para Tony Blair, el ex primer ministro británico que estuvo presente en la rendición de cuentas del presidente de la República. Inoportuna la visita de Tony Blair precisamente a la Asamblea Nacional el día que conmemoramos nuestra independencia nacional. Esa presencia de Blair en la Asamblea Nacional lo único que hace es recordar cuando la corona británica enviaba bucaneros y filibusteros para llevarse las riquezas, lo que teníamos en aquellos tiempos, siglo casi 17, 1600 y tanto, o final de 1500. Esa presencia de Tony Blair, previa motivación del presidente de la República, los presentes dieron un tributo inmerecido, aplausos prolongados por esa presencia de quien ellos consideran una dignidad internacional, una dignidad, un colaborador del Estado Dominicano. Para muestra que basta un botón. ¿Quién es Tony Blair? Además de ex primer ministro británico, pues bien, nada más y nada menos que el líder que, siendo primer ministro de Gran Bretaña, acordó varios años antes apoyar a Bush para invadir a Irak, nada más y nada menos, sin sustento probatorio. Invadir a Irak, como ellos todos mantuvieron, porque Irak era un peligro para la humanidad y manejaba químicas y etcétera que ponían en peligro a la humanidad. Tony Blair apoyó la decisión de Bush. Ustedes se recuerdan que para esa conflagración, como las cadenas estadounidenses decían que los objetivos que atacaban eran los rebeldes, pero que no se estaban atacando objetivos civiles, que no eran objetivos los espacios, los territorios civiles. Pues Tony Blair apoyó de manera incondicional, amparado en datos, en inexactitudes, en datos inexistentes, esa invasión. Entonces, recuerden que lo primero o de las primeras acciones que acontecieron no solo Inglaterra y Estados Unidos, sino que también Alemania indirectamente, al proveer declaraciones de un científico de Irak que recibió alojamiento en Alemania. Hablaba, le otorgaban beneficios, vivienda, recursos económicos, y mientras más recursos le entregaban, más hablaba. Como dicen las notas, estoy trayendo todas las notas que aparecen de la época, pues Alemania muy temprano se dio cuenta de que este científico mentía y así lo hizo saber a los organismos correspondientes estadounidenses. Este científico mentía, no estaba arrojando pruebas fehacientes. Por tanto, lo de que existía un peligro que imponía invadir a Irak era simplemente un acuerdo entre esa lideranza mundial, pero tales armas eran inexistentes, ustedes lo saben.
eso pasó. Y entonces a ese personaje, Tony Blair, y sus socios fueron responsables de la destrucción de Irak, pero sobre todo lo que es irrecuperable. ¿Cuántas personas fueron víctimas fatales en ese conflicto? Por el petróleo de Irak, por los recursos de Irak. Las cifras que menores asignan cuando usted busca atribuyen 165,000. Otros atribuyen a otros medios de investigación más de 300,000 víctimas mortales. Tony Blair adoptó el apoyo incondicional a esa guerra, a esa invasión. Entonces, es responsable de las consecuencias. Y a Tony Blair lo aplaudieron delirantemente en la Asamblea Nacional de la República Dominicana, en las rendiciones de cuentas del presidente de la República. El pueblo dominicano debe saber que esos aplausos y esas lisonjas eran totalmente inmerecidas. No sabemos por qué Tony Blair tiene tanta presencia en la República Dominicana si a escala continental no es bienvenido. No sé si está buscando una limpieza total de imagen. No sé si andará buscando la nacionalidad dominicana como bagatela a que se le entrega a Villegas y a todo el que llega. No sé si estará buscando ser lobista. No sé si estará trabajando con sueldo remunerado. Si es así, el pueblo dominicano debe saber cuánto se le está pagando, cuánto se le va a pagar. Pero esos aplausos, esa presencia el Día de la Independencia Nacional en la Asamblea Nacional de la República Dominicana, la consideramos inoportuna por su historial, porque él sabe lo que pasó, cómo se cometieron acciones extremas que riñen con los derechos humanos durante esa invasión. Por ejemplo, en la cárcel de Abu Ghraib o Abu Ghraib, eso salió. Eso fue atroz. Y Tony Blair es responsable porque apoyó sin condiciones esa invasión estadounidense a Irak. Apoyó a Bush. Miren, mirando a la BBC, por allá por aquellos años, BBC de Londres, hay una nota que les quiero leer donde ellos al respecto dicen: el ex primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, se disculpó por los errores cometidos en torno a la invasión a Irak, al tiempo que reconoció que había elementos de verdad en las afirmaciones que la guerra en ese país ocasionó un auge de grupos extremistas. Y dijo también: aquellos de nosotros que removimos a Saddam tenemos alguna de la responsabilidad por la situación grave que posteriormente padeció Irak. Eso es del 25 de octubre de 2005, BBC, de 2015, BBC de Londres.
Entonces, sigo buscando más de Tony Blair. La Sexta, 1 de febrero de 2018, el portal lasexta.com. Tony Blair mintió y manipuló para justificar la guerra de Irak según el informe Chilcot. Mire, ¿qué dice la Sexta? La invasión de Irak no era el último recurso, sino que se podían haber explorado otros caminos, pero Tony Blair empezó a planificar la acción militar con Bush 18 meses antes de proponerle en el Parlamento. ¿Saben quién dice eso? El informe Chilcot. Dice, el Reino de Gran Bretaña, el Reino Unido eligió formar parte de la invasión de Irak antes de las acciones pacíficas que hubieron agotado, explica el informe. El estudio apunta que Tony Blair se comprometió en secreto con George Bush, el presidente estadounidense, a invadir a Irak en el 2002, un año antes de la fecha oficial. Le dijo textualmente: estaré a tu lado pase lo que pase. La decisión de invadir a Irak se tomó por el gobierno de Tony Blair 18 meses antes de denunciarlo, destaca Sir John Chilcot, jefe de la investigación sobre la guerra de Irak, de la investigación que se realizó en el Reino Unido. Para justificar el conflicto, exageraron la amenaza que representaba el régimen iraquí, desoyendo los informes de la ONU y basándose en informaciones defectuosas de los servicios de inteligencia. La amenaza de armas de destrucción masiva se utilizó con una certeza que no era justificada, lamenta Chilcot. Sigo en el portal La Sexta. 179 militares británicos murieron. Líder laborista Corbyn: ir a la guerra sin la autorización de la ONU fue tremendamente peligroso. Vuelvo a 2015. BBC Mundo, el Mundo español. Blair no se disculpa por la muerte de Saddam. Reconoce que el conflicto propició el ascenso de organizaciones extremistas. Tony Blair ha pedido por primera vez perdón por los errores de la guerra de Irak y ha reconocido implícitamente que la intervención militar propició el ascenso del Estado Islámico. El mea culpa del ex premier británico en una entrevista que emitió la CNN se interpreta como un movimiento de piezas ante la publicación del informe elaborado por John Chilcot sobre el papel del gobierno británico en la invasión militar para derrocar a Hussein en el 2003. Eso fue El Mundo. Pero fíjense qué más también podemos encontrar. Vamos a la Deutsche Welle alemana del 9 de abril de 2018. Matthias von Kain. ¿Qué dice Matthias von Kain? La información, un análisis realmente. Dice: la guerra a Irak al principio fue la mentira. Y dice este analista que entre 150,000 y los 500,000 oscilan el saldo mortales en la guerra. Incluso a mí me sorprende un dato que da y aparece en Deutsche Welle. ¿Sabe qué dice? Que la revista médica Lancet estima que las víctimas mortales sobrepasan los 650,000. Y saben que también cita
Matthias von Heim cita a Colin Powell, donde dice: el hombre fuerte de Bagdad, Saddam Hussein, poseía armas biológicas y químicas y tenía ambiciones nucleares, entre otras palabras. Pero ¿qué dice él? Las apariencias engañan, dice Matthias von Heim. Dice que Powell apoyó su presentación con datos que eran falsos cuando hablaba sobre la necesidad y la urgencia de invadir a Irak, y en este aspecto trataba de influir en la opinión pública. Y dice Matthias von Heim, dice: esa locución de Powell es memorable, ante todo por la falsedad de sus planteamientos. 2 años más tarde, el propio Powell describió ese episodio como una mancha en su hoja de vida profesional. Entonces, entre otras actividades, dice que Bush utilizó información sabidamente falsa porque los servicios alemanes le dieron a conocer que los datos de la persona que estaba como asilado en Alemania no había dicho la verdad, pero que parecería que esos datos no le importaban a Estados Unidos, que como quiera, a los grupos estadounidenses, que como quiera tenían ya determinado que eso como quiera la invasión iría. También dice: Blair se inmiscuyó a pesar de que el fiscal general de Reino Unido dijo: el deseo de un cambio de régimen allí no constituye una base legal para una misión militar. Deutsche Welle dice: Tony Blair mintió, engañó y falsificó. Deutsche Welle del 29 de agosto de 2003. Dice que Tony Blair tuvo que declarar como testigo en el escándalo en torno a David Kelly. Y ese es otro punto indeleble en la historia de Blair, por lo cual debió tener cautela. Tal vez un poco de cautela, un poquito de cautela, el día de nuestra independencia nacional y sobre todo en la Asamblea Nacional asistir. El caso David Kelly es el especialista, el científico británico especialista en armas, que siendo fuente de la BBC de Londres sobre el dato falso en el que se apoyaba Blair, o sea, no había evidencias. Él, como fuente de la BBC, había dicho que no había evidencia física que sostuviera la invasión a Irak. ¿Y qué pasó? Bueno, pues el gobierno de Tony Blair se dedicó a la caza de la fuente que proporcionó esa información a la BBC, además de desmentir la BBC. Medios de esa fecha indican que el vocero de Blair era el más hostil y el de mayor acción en la búsqueda de esa fuente. David Kelly, en declaraciones de algunos medios, el científico que era fuente de la BBC, entiende que desde la misma Armada Británica fue que lo denunciaron. ¿Y saben qué? Hicieron público que fue David Kelly. Eso salió del gobierno, ¿eh? Hicieron público que Kelly fue la fuente de la BBC. En circunstancias que todavía no son comprendidas ni entendidas en Gran Bretaña. Kelly apareció sin vida. Y la BBC ha titulado en varias ocasiones que la pérdida de la vida de Kelly es un caso que no deja
dormir tranquilo o que no da paz ni tranquilidad en Gran Bretaña. Kelly estuvo demasiado expuesto en la confrontación mediática entre BBC, porque también entró en una conflagración el gobierno con la BBC, siendo la BBC un medio público. Y Tony Blair entrar con ese historial al Congreso Nacional, pero sobre todo esas lisonjas, esos aplausos, esas loas, son inmerecidas por todo lo que ha acontecido alrededor de él. De todas maneras, nos sorprende que en la página de la Presidencia de la República aparezca que Tony Blair es un colaborador del gobierno dominicano y que lleva más de un año colaborando con el gobierno en el tema de mejorar la eficiencia del Estado dominicano. Eso nadie, el pueblo dominicano no lo entiende. Mejorar la eficiencia del Estado dominicano a través de su fundación Tony Blair Institute. Él asesora a gobiernos y líderes en políticas públicas, en tecnologías, en desarrollo económico para enfrentar los desafíos económicos. Ya ustedes saben lo que están atravesando actualmente las ONG, por lo que el Tony Blair Institute debería decir en qué trabaja y si le están pagando fondos públicos de la República Dominicana, para que el pueblo dominicano lo sepa. Pero además, recuerden que Tony Blair estaba asesorando al gobierno dominicano para que se diera una resolución positiva al conflicto con Haití por el río Dajabón, el río dominicano, que al final de cuentas se hizo un canal de trasvase para que lo aproveche Haití. Vaya, qué asesoría. Vaya, qué asesoría. República Dominicana, en sequía, en la zona fronteriza, porque desviaron el curso del río hacia el oeste. Tony Blair era asesor del gobierno dominicano. No son merecidos esos aplausos. Por lo que ya ustedes ya pudieron notar, no son merecidos esos aplausos para Tony Blair. No son merecidos. Los congresistas sabían eso. Entonces les repetimos, esas lisonjas y esos aplausos no son merecidos para Tony Blair. Queden bien.